Buenas tardes, mi nombre es Laura Sujeide Anda de la Riva, soy de la licenciatura en Educación y estoy cursando el séptimo semestre en el Instituto de Posgrados en Humanidades, ACE e IMPOSWAC. Yo les voy a hablar sobre lo que es el tema de la deserción escolar, pero esto va enfocado en lo que es la zona rural, pero en una primaria, la cual es la escuela primaria turno matutino, escuela 8 de abril, donde les voy a hablar sobre lo que es la deserción escolar, los factores, qué es lo que impulsa en esa zona rural a que el alumno deserte, qué es lo que lo hace pues de que ya no siga estudiando en este nivel primaria. Como primer punto tenemos lo que es la deserción. ¿Qué es la deserción escolar? Bueno, la deserción escolar se puede entender como el abandono del sistema escolar por parte de los estudiantes, provocado por la combinación de factores que más adelante los veremos. Antes muchas personas tenían entendido que la deserción escolar era de que se salía de la escuela y ya no volvía a que entraba en otra. Y no, o sea, la deserción escolar es de que dejan la escuela de plano y ya no regresan otra vez y ya no concluyen sus estudios. Ahora que lo estamos viendo a nivel primaria. Les voy a hablar sobre lo que es un poco también sobre lo que es Viesca. ¿Y para qué hablarles sobre Viesca? Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es Viesca para conocer cuáles son los factores, para conocer qué es lo que impulsa al alumno a que éste deserte. Tenemos de que pues Viesca fue fundado, es un pueblo mágico que fue fundado el 24 de julio de 1731. Su nombre cambió constantemente. El actual hace honor a José María Viesca. Fue el primer gobernador de Coahuila y de Texas. El solitario encanto de Viesca, ubicado en el sur del estado de Coahuila. Se llamó Pueblo Mágico, lo que fue en el año del 2012. El municipio de Viesca es uno de los 38 municipios en los que se encuentra dividido para su régimen interior en el estado mexicano de Coahuila y que se localiza en el suroeste del estado. Su cabecera en la ciudad, en la cabecera nacional de su cabecera de la ciudad de Viesca. La principal corriente fluvial del municipio de Viesca es lo que viene siendo el río Guanabal, que sin embargo en la mayor parte de sus recursos se encuentra seco por las pocas lluvias, pero sobre todo por el uso de sus corrientes para fines agrícolas en la región Laguna y que por tanto ya no llega a su antigua desembocadura. ¿Por qué les menciono esto del río, como lo acabamos de ver, sobre lo que es el río Guanabara? Bueno, esto sí es de mucha importancia. ¿Por qué? Porque de aquí sacamos, como lo mencioné anteriormente, de que pues por medio de como lo que se utilizaba o el trabajo que se daba en esta zona de Viesca era la pescadería, la agricultura, era del modo en el que ellos era el que trabajan, ahora sí que su sustento, como ellos se organizaban para seguir trabajando. El municipio de Viesca incluye en total 130 localidades. El municipio de Viesca es gobernado, como todos los municipios de México, por su ayuntamiento. Este es el electo mediante el voto popular, universal, directo y secreto. El ayuntamiento está integrado por el presidente municipal, un síndico y el cabildo, conformado por 8 regidores, de los que 6 son electos por mayor relatividad y 2 por el principio de representación proporcional. Este, También cabe mencionar de que actualmente en la población de Viesca, bueno, no actualmente, bueno, esto fue en el 2010, la población de Viesca era de un total de 21.319 habitantes. Y también cabe mencionar de que actualmente Viesca cuenta con un total de 42 escuelas primarias. Ahora sí, ya como vimos en lo general lo que es Viesca, ahora nos vamos a ir centrando a lo que es la zona en la que está la escuela primaria 8 de abril, que es la localidad de La Ventana, que es del municipio de Viesca. La localidad de La Ventana está situada en el municipio de Viesca, en el estado de Coahuila. Hay 1976 habitantes. En la lista de los pueblos es de los pueblos pues más poblados, vaya la redundancia, de todo el municipio. La Ventana está a 1180 metros de altitud. En La Ventana el 33% de la población de más de 12 años está soltera y el 3% de las viviendas dispone de conexión de internet. Nada más tenemos un 3% del cual dispone de internet. Esto es de suma importancia. Más adelante lo vamos a ver con lo que son los factores, el cómo
afecta de este modo el que nada más sean 3% de la población, el que nada más cuente con un internet. El dato de la población podemos ver de que en el año 2020 en lo que son las mujeres había un total de 986 habitantes mujeres. En habitantes hombres eran 990, que da un total de 1976 habitantes en el 2020. Por otro lado, bueno, vamos a ir disminuyendo. En el 2010 era un total de mujeres de 979, con un total de hombres de 987, que nos daba un total de 1966 habitantes en el 2010. Por otro lado tenemos habitantes mujeres 978 y habitantes hombres 973, que nos daba un total de habitantes de 1951 en el 2005. Era del modo en el que se iban como que aumentando, aunque sea un poco, pero sí se iba viendo la diferencia del que pues cada vez iban siendo un poco más de habitantes. También tenemos de que el índice de fecundidad de los pues por cuántos hijos tiene por mujer en el 2020 era de 2.63, mientras que en el 2010 era del 4.86. La población que proviene fuera del estado de Coahuila y Zaragoza en el 2020 era de un 24.60%, mientras que en el 2010 era de un 21.97%. La población analfabeta en el 2020 tenemos que era de un 4%, mientras que por otro lado en el 2010 era de un 4.73%. En la población analfabeta ahora sí se divide en lo que son hombres y mujeres. Tenemos que en hombres en el 2020 era de un 2.33, mientras que en el 2010 era del 4.86. Sí se veía la diferencia del cómo iba aumentando. Tenemos que en alfabeta de mujeres en el 2020 estaban 1.67%, mientras que por otro lado en el 2010 era de un 4.60. Ahí sí se vio bastante lo que es en mujeres, lo que es la diferencia, pues. Tenemos que en el grado de escolaridad en el 2020 está de 7.71 y en 2010 6.70. Tenemos que por un lado el grado de escolaridad en hombres era del 7.68 y en el 2010 del 6.63, mientras que en el grado de escolaridad de mujeres tenemos que está un 7.75% y en el lado del 2010 es de un 6.77. Vamos a ver, les voy a mencionar también lo que es el desempleo, la economía y lo que es la vivienda en el municipio de La Ventana. El cómo ellos colaboran, el cómo ellos trabajan, cómo ellos se socializan, pues cómo llevan a cabo pues su sustento económico. En la población ocupada laboralmente mayor de 12 años, también tenemos lo que es la diferencia entre el 2020 y el 2010. ¿Para qué hago esto? Para ver cuánto ha aumentado lo que es estos tipos de factores en 10 años. Estamos hablando de lo que es el 2010 al 2020. Tenemos que la población ocupada laboralmente mayor de 12 años es de un 43.88%, mientras que por otro lado en el 2010 es del 30.11%. El número de viviendas particulares habitadas en el 2020 son de 478 y en el 2010 es de 546. Bueno, aquí vemos una disminución. ¿Por qué, ¿por qué se ve este problema pues de que es menos? Porque pues como van pasando los años, los habitantes van abandonando, van desertando, o sea, se van cambiando de ciudad en busca de una mejor vida. Por eso es lo que les ocasiona. Mientras que por otro lado tenemos que las viviendas con electricidad en el 2020 es de un 99.37, mientras que en el 2010 es de 97.35. Tampoco es tanto la diferencia, o sea, como para verlo de que el 2020 al 2010, o sea, tanto la diferencia de, de cómo son las viviendas con electricidad. Pues claro, conforme van pasando los años se va mejorando y se va teniendo una mejor, pues, economía, un mejor sustento, donde ya pues la población ya exige sus derechos para que ahora sí puedan tenerlos. Las viviendas con agua entubada. En el 2020 era de 95.40%, mientras que en el 2010 era del 97.57%. Las viviendas con excusado sanitario en el 2020 era de 90.59 y en el 2010 era de 89.85. Viviendas con radio, que era como antes se impartían las clases, en los pues ya hace muchísimos años era del modo en que se impartían las clases por medio de un radio, que tenemos que en el 2020 es de un 52.72
Y mientras tanto, en el 2010 era de un 67.11. Porque antes se usaba, como se los mencioné anteriormente, era del modo en que pues la mayoría de la población tenía mejor acceso a un radio que actualmente, como lo vemos en un celular, que ya viene con el radio, con llamadas, mensajes, o sea, todo lo básico ya viene en un celular. Entonces, sí, agregando el radio. Entonces, por eso se ve la diferencia pues de que antes se usaba más lo que es el radio. Las viviendas con televisión, también tenemos que actualmente es del 90.38 y anteriormente era el 95.36. Esto también, ¿por qué aumentó antes? Porque había más televisión y porque ahora ya no. Bueno, disminuyó un poco, no es de que ya no exista. Disminuyó un poco. ¿Por qué? Porque antes pues se tenía como que un poco más el acceso a tener esas televisiones que pues tenían el cajón grande, donde se podía pues tener algún acceso para entretenimiento, ahora sí que también para el estudio de ese modo. Entonces también disminuyó porque actualmente conocemos pues las pantallas que ya son más caras. Entonces las personas de las zonas rurales que antes tenían esas televisiones de la caja, sí que les mencionaba, no recuerdo el nombre, pero de ese tipo de televisiones, pues como esas televisiones ya se quedaron fuera de que ya no se siguieron viendo, tenían que comprarse como que un aparatito para que pudiera tener la señal. Entonces, pues tampoco usted tiene el acceso a eso, por eso ya no se cuenta con teles, así que disminuyó un poco. También tenemos que las viviendas con refrigerador actualmente pues aumentó porque el 2020 es del 90.59, mientras que en el 2010 era de un 87.64. Las viviendas con lavadora actualmente es de un 72.87%, mientras que antes era de un 63.36 en el 2010. ¿Por qué? Porque pues en las zonas rurales se acostumbra a que pues antes por medio de ríos o así, o sea, era donde lavaban su ropa. Actualmente pues ya, como que ya se hacen más a la sociedad y es como que ya un poco más el acceso a que puedan tener una lavadora. Viviendas con un automóvil, eso no lo vemos no se ve tanto el cambio en el 2020 a lo que es el 2016. Tenemos que en el 2020 es de un 26.36, mientras que en el 2010 es de un 27.59. Las viviendas con computadora personal, con laptop o tablet, actualmente es de un 9%, nada más en la ventana. Aquí sí es un foco rojo de que nada más un 9% de la población cuenta con una computadora. Anteriormente se contaba con un 5.96%. Entonces aquí ya estamos viendo con los que le estoy mencionando, ya estamos viendo qué tipos de factores, qué es lo que impulsa o afecta a que el alumno deserte. Como se los mencioné, o sea, y lo vimos de que pocas personas contaban con alguna televisión, con algún radio, era mínimo la persona, entonces por donde se impartían las clases, y este es un motivo del por cual el alumno no puede tomar sus clases o seguir estudiando. Ahora lo estamos viendo con alguna computadora, laptop o tablet, que es de un 9%, o sea, estamos hablando de un 9% de la población nada más que encuentra con un medio de este tipo. Por otro lado, también tenemos que la vivienda con teléfono fijo, perdón, en el 2020 era de 21.97% nada más de la población, mientras que en el 2010 es de un 34.88%. ¿Por qué el teléfono fijo? Antes era más, porque pues era como que de casa, era de casa. Actualmente ya lo que se utiliza es el teléfono celular, el que es como portátil, el que puedes traerlo, hacer llamadas, mensajes, de esa manera. Aquí como lo mencionamos, las viviendas con teléfono celular actualmente es de un 70.92%, mientras que antes era de un 25.83% en el 2010. Hemos visto que ha cambiado bastante en 10 años. ¿Por qué? Porque pues ahora sí que ya nos está rebasando la tecnología. O sea, ya es de que pues la mayoría, bueno, no tanto, o sea, pero la mayoría le da un mal uso y tienen algún celular, tienen la oportunidad de tener algún celular. Entonces también tenemos que las viviendas con internet, es como se los mencioné, es solamente de un 3.35% en el 2020. Mientras tanto, en el 2010 es de un 0.22%, o sea, nada. Actualmente, básicamente, nada de acceso a internet tenían en esta población. Eh, bueno, ya acabando de mencionar estos datos, les voy a platicar un poco sobre lo que son los principales factores que se dan en esta comunidad. Los factores de deserción escolar tienen un fuerte impacto en el individuo y lo llevan a la decisión, pues como se les mencioné, de abandonar la escuela.
Un factor es el personal. ¿Cuáles son los factores personales? Los factores personales, pues son los individuos no son lo suficientemente maduros para administrar la responsabilidad que la escuela pues les está dando. Aquí hay que mencionar con los puntos que les mencioné anteriormente del cómo eran las viviendas en este municipio. También les voy a hacer mención sobre lo que es del cómo se afectó en lo que viene siendo el COVID-19 en esta zona rural. ¿Por qué les hago mención a esto? Porque estamos viendo, bueno, o sea, se vio del que fue bastante el cómo afectó y actualmente se tuvo la deserción, lamentablemente se tuvo deserción de algunos alumnos, no quiero decir de la totalidad de escuela, pero de algunos alumnos sí se tuvo lo que es el abandono de estudios. ¿Por qué? Como estábamos viendo el internet para comenzar era de un 3% actualmente en el 2020 quienes se tenían acceso a internet. Entonces, ahora con el COVID-19, cómo los alumnos se podían conectar a sus clases si no tenían un medio para conectarse, en este caso lo que es el internet, o sea, no tenían acceso a él, no era otra manera, era por internet o por datos. Y tanto pues les pegan la economía, los datos como en el internet, o sea, no se tenía el acceso. Entonces, varios alumnos tomaron la decisión de mejor abandonar la escuela, ya no seguir estudiando. También lo veíamos las computadoras. Era un mínimo porcentaje de toda la población la que contaba con una computadora. No podría realizar sus trabajos. Incluso algunos maestros pues tomaron la decisión de a veces llevarle los cuadernillos para que los alumnos de esta manera estuvieran trabajando en su casa y no desertaran, pero pues fue imposible porque pues también los docentes era de que se exponían mucho y también pues estaba prohibido del que en juntarse. Entonces pues me platicaban que fue entre una o dos ocasiones nada más cuando hicieron entrega de cuadernillos, entregaban los días lunes, regresaban por ellos el viernes, los revisaban y así era el medio en el que comenzaron a trabajar por 2 semanas nada más, sino que pues ya se dieron cuenta de que pues no estaban haciendo lo correcto, por algo no estaban yendo a clases como para que el docente fuera y incluyera a los alumnos para entregarles sus trabajos. Entonces siguieron por línea, hacían grupos de WhatsApp, donde por medio de ellos les mandaban las tareas, lo que tenía que hacer el alumno y todo. Y pues como se los mencioné, pues muchos padres de familia no contaban con estos medios, tanto con internet, con datos, con lo económico, con alguna computadora celular, para poder estar en clases. Eh, Tenemos también que otro factor también que apegó mucho aquí es las familias en lo que son que pues no apoyaban las familias que se iban para Estados Unidos. Aquí hago mención con esto. En lo que es la zona rural, aquí, bueno, en la ventana del municipio de La Ventana, eh, tienden mucho a los padres de familia irse de la ciudad, a buscar una mejor vida, a irse para Estados Unidos. Entonces los alumnos se quedan a cargo a veces de la mamá, pero en este caso el papá está en Estados Unidos, la mamá trabaja en casa, trabaja, o sea, en el campo. Entonces, pues, ¿quién está el cargo del alumno? Nadie. O se lo llevan incluso a veces ellos mismos a trabajar en busca de una mejor vida. Y pues otras de las veces también se quedan a cargo de sus abuelitos, de alguna persona de la tercera edad. Entonces, ¿esto cómo perjudica al alumno? Pues lo perjudica bastante, porque pues pónganle que pues el abuelito pues sí puede estar al pendiente de él y todo, pero pues no tienen la noción para poderle impartir las clases a sus nietos en este caso. Entonces, pues es un caso, o sea, de que pues sí, sí afecta bastante en lo que es la zona rural. Otro factor que también pues no se creía es lo que es el factor por medio de costumbres. ¿Cómo por medio de costumbres? Afecta por medio de costumbres porque se tenía entendido, como anteriormente, de que se tenía que una cultura, o sea, se tenía que dar seguimiento a una cultura, a una costumbre, como como lo estábamos viendo, en lo que son las mujeres, antes no tenían el derecho de estudiar. O sea, de plano ellas no tenían derecho a vivir, o sea, a estudiar. Lo de ellas era nada más el hogar, de que si le tocaba ser la mujer y era la mayor, tenía que estar a cargo tanto de su papá como de sus hermanos, de darles de comer, de la vivienda, de todo eso. La mujer no tenía derecho a nada, o sea, ni a estudiar. Le decía pues incluso mujeres que pues querían estudiar, querían superarse, y los papás le decían simplemente que no. O sea, su deber o a lo que ella iba era cuidar a sus hermanos, hacerse cargo de la casa, de la comida, de todo, y era nada más su tarea.
lo que ella le correspondía hacer. Mientras que por otro lado, los hombres también se vieron afectados, no tanto las mujeres, por medio de las costumbres y de las tradiciones. No solamente las mujeres, también los hombres. ¿Cómo se vieron afectados los hombres? Pues como lo mencionamos, antes se trabajaba lo que es el campo, el cuidado de las tierras, el cultivo, la pescadería, la ganadería. Entonces, pues eran de las familias que contaban con algún ganado, contaban con la agricultura, sembrando en las tierras o algo cultivando. Entonces, tenían un hijo varón y era lo que se dedicaba a él. Era lo que se dedicaba a ir al cultivo. Si el hijo pues también decía, pues sabes que pues yo quiero ser arquitecto, quiero superarme, quiero estudiar una carrera, una ingeniería, no se les permitía. O sea, no era tanto por fuerza, era simplemente por la familia, por los padres, de que pues tenían esa costumbre y le decían, pues ¿para qué estudias? ¿Para qué estudias? Aquí está lo que yo te puedo dejar, lo que yo te puedo heredar, que es por medio de las tierras, el trabajar el campo. Este era el medio en el que pues los papás ahora sí que les dejaban la herencia a los hijos, a lo que ellos se dedicaban, o mejor se los llevaban a trabajar. Desde muy pequeños comenzaron a trabajar. Desde los 5 años ya andaban con ellos trabajando en el campo. Entonces, pues el alumno le perdía interés a los estudios. Decía, pues, ¿para qué estudio? Si yo sé que mi papá pues me va a dejar sus tierras, yo sé que mi trabajo es de acá en la pescadería. O sea, ellos mismos se iban creando esas ideas y era de modo en que decía, pues no, mejor ya no sigo estudiando. ¿Para qué lo hago? El aumento del abandono escolar o deserción escolar se debe también a un punto que pues para mí en lo personal no creía. ¿Por qué no lo creía? Porque son alumnos de entre 10 11 12 años a lo mucho que ya usan el medio de las drogas. Entonces, también esto se aumentó por el abandono escolar por medio de la drogadicción. Los temas de la salud, de la depresión de los estudiantes, la violencia, todo esto impulsaba al alumno a la drogadicción. Actualmente vemos en lo que es el municipio de La Ventana que se utilizaba lo que era llamado cristal o foco, que por medio de esa droga era lo que los alumnos estaban consumiendo. Se drogaban de esa manera. Los que tenían algún problema, los que tenían pues alguna depresión o algo, eran lo que ellos se orillaban o se acoplaban para superarlo. Lo vemos hacia como que pues no creíble a esa edad, pero sí, a esa edad nos han comentado maestros de que se han desertado alumnos porque los han visto drogándose, porque pues ellos simplemente se drogan y pierden el interés, ya no quieren seguir estudiando. Dicen, ¿para qué sigo estudiando? A lo mejor les llama la atención el andar por esos caminos, o sea, en la drogadicción, de que les deja dinero, o sea, no sé las reacciones que les dan la drogadicción. Entonces, como los papás pues no están al pendiente de ellos, ellos se impulsan y se acobijan pues en las drogas. Y ellos mejor prefieren el desertar la escuela. Suena muy triste, pero es la verdad y la realidad que el día de hoy estamos viviendo. Eh, la, como se los mencioné anteriormente, también lo que es el otro problema también que daba mucho aquí era lo que en las zonas rurales era lo que es la escuela multigrado. Bueno, la escuela multigrado cabe mencionar de que no era parte, no está en la institución de La Ventana, pero se los quiero mencionar un poco para saber qué era sobre lo que es la escuela multigrado. La escuela multigrado es una escuela que está conformada por distintos grados, tanto de lo que es de primero hasta sexto grado de primaria, donde solamente está un solo maestro. Un maestro nada más impartiendo a los 6 grupos, que son pocas. Entonces, por eso son multigrados, porque pues supongamos de que es un alumno de primero, dos de tercero, dos, tres de quinto. Es de esa manera que acoplan a todos en un solo salón, porque pues no se tiene la suficiente economía para poder solventar una escuela y ponerles como que un salón a cada uno. Entonces, por eso se diseñaron esas escuelas multigrado. Aquí sí es un batallar, se podría decir, del docente, porque pues no es solamente sobre que vea un tema en particular, no. Al día, si tiene que ver un tema de matemáticas, tiene que ver 6 temas de los 6 grupos para impartir en la clase. Entonces, sí suena y es un poco complicado, porque pues el maestro no está a cargo solamente de una asignatura, sino está a cargo de 6 grupos con diferentes materias. También cabe mencionar que pues también se generaron en esta tesis lo que es dos entrevistas a lo que son unos docentes. Una era supervisora de zona rural y la otra era maestra de zona rural. Se les realizó la entrevista a ellas para conocer un poco más sobre lo que es estas escuelas, el cómo están impartidas, a lo que ellos nos mencionaron que pues sí, actualmente sí se tuvieron
alumnos que desertaron por parte de una maestra. Nos mencionaba ella tuvo dos alumnos. Un alumno desertó porque pues su papá era camionero, entonces él siguió en la misma escuela y se fue con a los camiones y ya no siguió estudiando, prefirió mejor dejar la escuela que seguir estudiando. Entonces también tenemos que por otro lado también nos mencionaba un alumno que el otro alumno había desertado por falta de economía, porque pues aquí se les hizo la encuesta sobre si ellos tenían algún medio económico para ayudar al alumno, porque pues aquí también afecta lo que es el transporte, porque se encuentran muchas comunidades lejos de esta zona, de la escuela primaria, entonces pues no tienen el acceso ni el cómo llegar a la escuela. Entonces, pues el alumno decía, pues no tengo la manera de ir a clases, no sé cómo hacerlo, entonces pues mejor era preferible para él el desertar, el retirarse de la institución y mejor ya no ir, porque pues por más de que él quisiera o los padres de familia quisieran hacerlo, de que él fuera a clases, no podía por falta de transporte. Entonces, también el transporte es un factor también que daña mucho por este lado de los alumnos y que pues no los ayuda a, a seguir estudiando. Bueno, ahora les voy a comentar un poco sobre lo que son las gráficas que realicé por medio de cuestionarios que se les fueron entregados y realizados por medio para maestros y alumnos sobre lo que era la deserción escolar. Como primera pregunta, les realicé sobre ¿saben qué es la deserción escolar? A lo que el 70% me respondió que sí, mientras que el 30% pues no tenía como que una noción pues sobre lo que es la deserción escolar. La segunda pregunta fue, ¿tendría usted una propuesta para mejorar la calidad de la institución? A lo que el 60% dieron su respuesta de que sí, mientras que por otro lado el 40% era de que no. Como tercera pregunta fue, ¿encuentra usted la motivación necesaria